Muy buenas noches, soy Omar Mariuz y esto es Cuentas Claras. Ha estado bastante intenso el Congreso de la República con no solamente el voto de confianza al gabinete del ministro Eduardo Arana, sino también lo que se viene aprobando hace poco. Se restituye, al menos en una primera votación, el Pleno del Congreso aprobó restituir, ojo, la inmunidad parlamentaria. Más de 90 votos a favor, más de 90 votos a favor, ojo. Esto es una reforma constitucional, esto se derogó, se abolió en el 2001, en la época de Martín Vizcarra, la famosa inmunidad parlamentaria, que para muchos era la impunidad parlamentaria, la impunidad de la que gozaban algunos congresistas de la República. Bueno, la Comisión de Constitución lo aprobó recientemente, esto fue al Pleno del Congreso, se ha aprobado en esta primera legislatura. Dado que es una reforma constitucional, tiene que ser aprobado por más de 87 votos en una segunda legislatura para que entre en vigencia. Ha pasado el primer paso. Ojo, ¿qué se restablece? Para ponerlo muy en concreto, un caso como el de Freddy Díaz, ustedes recordarán, acusado de violación sexual, de Alianza para el Progreso, que está en la cárcel, una sentencia por violador, así de simple. Bueno, si hubiese existido la inmunidad parlamentaria, pues al señor Freddy Díaz hubiese tenido que ser, en este caso va a ser la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores, quien decida si se le levanta o no, si es que el Ministerio Público, si el Poder Judicial puede procesarlo, investigarlo y juzgarlo. Es decir, tiene un filtro adicional que va a depender del propio Congreso de la República para delitos comunes. Ojo con eso. ¿Qué se ha dicho en el Parlamento? Escuchemos a los congresistas. Pero no es así, y ustedes la han constatado, la han visto. Es más, no sé por qué es para el Parlamento que viene. Si este Parlamento tiene esa inmunidad, ¿por qué el presidente tiene que autorizar que alguien entre a las oficinas cuando incluso un juez viene a hacer una diligencia? Cuando se hizo esa reforma en el nefasto gobierno del individuo que ayer ha sido nuevamente sancionado por este Congreso, se realizaron una serie de incongruencias. Se eliminó la inmunidad para el Congreso, pero se mantuvo para los que son nominados por el Congreso, como por ejemplo el Defensor del Pueblo, que tiene su origen en la designación de este Congreso o del Tribunal Constitucional. Pero a ver, hay que ser bastante claros, porque los congresistas sí gozan de una inmunidad en este momento. Gozan de la inmunidad por delitos de funciones. Otro ejemplo bien claro, así como hemos puesto el del violador, no nos olvidemos, caso Freddy Díaz, violador de este Congreso de la República, está el caso de los mochasueldos. Este Congreso tiene más de 10 mochasueldos. Bueno, a ellos sí, dado que es un delito de función, gozan de una inmunidad. Por más comprobada, por más testimonios que haya, ellos gozan de una inmunidad porque es un delito de función que tiene que ver con robarle el sueldo pues, a sus trabajadores. Y aquí ya la Fiscalía ha denunciado constitucionalmente a varios de ellos y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que ya ha pasado, que dirige APP, que dirige la señora María Acuña, que ha dicho la subcomisión, que no hay pruebas suficientes, que no, todavía no lo vamos a levantar, no le vamos a levantar el fuero. Y es lo que ha venido pasando. Es decir, no es que en este momento los congresistas no tengan ninguna inmunidad. Ya hay inmunidad para los delitos de función, pero no para los delitos comunes. Lo que se quiere hacer o lo que busca esta reforma es ampliar la inmunidad también a los delitos comunes. Vamos a irnos en este instante con nuestro compañero Omar Jordán, que se encuentra justamente en el Pleno del Congreso, para que nos cuente más detalles de qué se viene debatiendo y qué se podría aprobar en los siguientes minutos u horas. Omar, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo estás, Omar? Hay mucha expectativa porque si bien es cierto se aprobó la inmunidad parlamentaria, también otro tema que ha generado polémica es el tema de la neutralidad. Para tenerlo un poco más claro y para que lo pueda entender el público, recordemos que se analizó la posibilidad de que los congresistas puedan realizar su viaje en semana de representación y esto fue cuestionado porque podría significar el que cada uno de los legisladores aproveche esta semana de representación donde se les otorga un beneficio económico, 2.800 soles para ser más exacto, y que lo puedan utilizar eso, pero aprovechando esa situación a hacer campaña política. En algún momento los congresistas se sorprendieron porque no se quería esa situación y solo se daba o se concedía algunos permisos para el caso de comisiones
o las sesiones del Pleno. Para esos casos sí se debería dar una licencia sin goce de haber. Pero ¿qué pasa cuando los congresistas aprovechan un viaje de semana de representación para hacer campaña política? Eso deja muchas interrogantes, muchas dudas y muchos cuestionamientos. Pero ¿a qué hora podría entrar? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. Eso es incierto, porque recordemos que el día de ayer, también a altas horas de la noche, casi bordeando la medianoche, se aprobó el tema de la amnistía para militares y policías y comités de autodefensa que se encuentran procesados y que desde los años 1980 y 2000. Ahora podría entrar precisamente el tema de la neutralidad. Se ha hablado también de que podría entrar el tema de la reelección de alcaldes, gobernadores y vicegobernadores. Recordemos, al día de ayer se aprobó la reconsideración, pero aparentemente y en una sesión semipresencial el día de hoy, después de una intensa jornada con la presentación del jefe del gabinete ministerial que recibió el voto de confianza, esto no se podría dar el día de hoy y se vería recién el día de mañana, después de las dos interpelaciones tanto del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, como del ministro de Cultura, Fabricio Valencia. Y después de esa interpelación, la última de la tarde, que es la más extensa, son 52 preguntas que deberá responder el ministro de Cultura, recién se podría entrar para debatir si se aprueba o no esta reelección de alcaldes y gobernadores. Mañana es el último día, la última chance, y para poder ser aprobada tanto en esta primera legislatura como en la segunda legislatura, mañana tendría que obtener 87 votos. ¿Se alcanzará? Es una interrogante que nos hacemos. Caso contrario, y si no se logran esos 87 votos, se quedaría en la situación de referéndum al no haber conseguido esta votación. El día de hoy también se podría ver conformar esta comisión especial para investigar la muerte del expresidente Alan García, que fue solicitada en su momento ante la comisión permanente. Por lo menos estos temas que son los más relevantes y que por lo menos han trascendido, que se podrían tocar entre hoy y mañana. Mañana obviamente el último día de legislatura y que se va a extender hasta altas horas de la noche. Ayer terminó pasada la medianoche y hoy podría ocurrir la misma situación aquí en el Parlamento Nacional en este tercer día de plenos. Omar, contigo. Perfecto, Omar, muchísimas gracias por todos los detalles. Vamos a ver, entonces ya han escuchado, más temprano se aprobó ya con más de 87 votos, 92 votos para ser exactos, el tema de la inmunidad parlamentaria. Ahora se está viendo el hecho de que los congresistas puedan hacer campaña y que esto no implique que se viole, digamos, la neutralidad que se le exige a los funcionarios públicos. Vamos a ver qué ocurre, porque también, como bien decía Omar, está para el día de mañana que se reconsidere el tema de la reelección de alcaldes y gobernadores. Pero vamos a lo que fue el inicio, lo que fue en la mañana, el voto de confianza al gabinete de Eduardo Arana, porque se le dio pues el voto de confianza al final del día. Hubo un poco de show, ¿no? Hubo un poco de show como se esperaba, algunos congresistas cuestionando, algunos congresistas que votaron a favor del voto, le dieron el voto de confianza, que cuestionaban que no tuviese una estrategia de seguridad ciudadana. Pero ¿qué dijeron los parlamentarios en este pedido, en este ritual, ¿no?, de solicitud del voto de confianza de un nuevo premier? Escuchemos. Sabemos de los vínculos del hoy premier Eduardo Arana con la red criminal de los cuellos blancos, y no es que lo diga yo, ahí está. Y hoy nos viene a decir que aquí no se impondrá la criminalidad. Señora Presidenta, ¿le podemos creer? Cuando él está implicado en una red criminal. Retiren al Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, van a tener el respaldo de esta bancada y seguramente el respaldo de la mayoría del país. Y podrá sonreír, ministro de Agricultura, seguramente una sonrisa hacia la que mesa, evoca, diríjase. por su intermedio, que sonríe porque seguramente esa sonrisa está dirigida a las grandes industrias que hoy han avalado la famosa ley Klimper. Bueno, ha estado picante la jornada del día de hoy, ¿no? La congresista Ruth Luque está molesta por la sonrisa del ministro Manero, el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, pero era lo esperable, ¿no? Era esperable que le den al final el voto de confianza al gabinete de Arana. Pero ¿qué prometió? Más allá de si lo vaya a cumplir o no, ¿qué prometió Eduardo Arana en este pedido, en esta solicitud de confianza? A ver, tenemos una gráfica muy rápida. El primer tema, lo vamos a analizar durante el programa. Crear una comisión, Poder Ejecutivo, Congreso de la República, otras instituciones, imaginamos el Ministerio Público, Poder Judicial, sociedad civil, dice, para evaluar si es conveniente o no de retirar
al Estado peruano de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto se ha explicado hasta el cansancio, vamos a analizarlo, pero es conveniente o no, se va a crear una comisión para evaluar si nos retiramos o no de la Corte Interamericana. Primer punto. Segundo punto, evaluar, dice también otra de las propuestas que se vienen empujando en el Congreso, el alcalde de Lima, evaluar si podríamos enviar a presos extranjeros de alta peligrosidad, dice, a El Salvador, al famoso SECOT o a sus países. Eso también se está evaluando como parte de la agenda prioritaria del ministro Arana. ¿Qué más? Crear la ruta, esto sí suena bastante interesante, ¿eh? Crear la ruta turística Caminos del Papa León XIV como turismo religioso. Bueno, esto debe estar a cargo pues de la ministra de Comercio Exterior y Turismo. Y cuarto punto, lograr, dice, un crecimiento económico del 4%. Entiendo que la expectativa del MEF va en torno al 3%, pero el Premier es más optimista y le dice al Parlamento, yo creo que la economía va a crecer 4%. Son algunos de los pedidos que ha hecho o algunas de las promesas que ha hecho el Premier Arana. Vamos a escuchar qué es lo que dijo posterior justamente a este pedido de confianza. Escuchemos. Con el trabajo que vamos a realizar, le vamos a demostrar que este es un gabinete comprometido con el cambio, que está viendo las brechas sociales, cómo reducirlas y que vamos a luchar contra la criminalidad. Este es un compromiso mío y de los ministros que me acompañan el día de hoy. Nuevamente agradezco al Congreso de la República, tanto aquellos que votaron como aquellos que no votaron a favor, a todos ellos nuestro compromiso y nuestra palabra de que vamos a hacer el máximo esfuerzo por hacer nuestro trabajo bien, sin corrupción. Bueno, sin muchas sorpresas, yo insisto, sin muchas sorpresas dentro de lo que se esperaba, pese a que había rumores en la mañana que no tenían los votos, que por ahí no le daba el Congreso, pero al final se cumplió lo que ya estaba dentro de la expectativa. Ahora sí, vamos a analizar este tema con los excongresistas Víctor Andrés García Belaúnde y Javier Velázquez Quesquén, no solo lo que se acaba o lo que ha prometido el Premier Arana, sino también lo que se viene aprobando en el Congreso de la República, como el tema de, la inmunidad parlamentaria, siempre polémica. Muy buenas noches, ante todo. ¿Qué tal, Omar? Un placer estar acá. Y compartir la mesa con mi adversario permanente y eterno, el señor Velázquez. No sé si tan adversario, pero bueno. tema de edad, le cedemos el uso de la palabra, Víctor Andrés. Inmunidad parlamentaria. Hay mucha polémica, pero ustedes han sido excongresistas. ¿Qué opinan? Yo no hubiese podido hacer los casos que hice de fiscalización, entre ellos el clan Orellana, la organización criminal de Orellana, poderosísima, la más grande en el Perú, antes que llegue Odebrecht, evidentemente. Yo no pude hacer esta gran fiscalización si no hubiese tenido inmunidad. Tuve 45 juicios que esta organización criminal me puso a mí y contra mi familia. Sobrinos, hijos, hasta mi suegra, que tenía en ese época casi 100 años de edad, y mi madre que tenía 95. Entonces, es muy difícil fiscalizar si no tienes inmunidad. Si no tienes inmunidad, no hay fiscalización. Y un Congreso que no fiscaliza es un león sin dientes. Eso. Claro, en este caso puntual, todos conocemos la trayectoria de Víctor Andrés García Belaúnde, que siempre está investigando, pero ¿en qué ha devenido la inmunidad parlamentaria hasta el 2021 que justamente estaba vigente? Yo, complementando lo que ha dicho Víctor Andrés, estoy de acuerdo con lo que él ha planteado, ya el artículo 93 de la Constitución con respecto a la inmunidad ya había sido modificada porque se pervirtió en el sentido que los congresistas que venían con procesos anteriores a su función de congresista se protegían en la inmunidad. O sea, eran alcaldes, gobernadores que venían siendo investigados por actos en sus funciones como alcaldes o gobernadores y se protegían con la inmunidad. Eso ya ha sido retirado. Yo creo que la oportunidad de la discusión es lo que genera este tipo de debate, porque como lo ha dicho Víctor Andrés García Belaúnde, no se hubiera podido llevar adelante el proceso de la inmunidad, estos procesos de investigación, si es que no se hubiera generado esta garantía. Es una garantía institucional. Pero además ahora, tal y conforme está diseñado, solamente está remitido a proteger a los congresistas que cometen delitos comunes en el ejercicio de la función. O sea, si tú ya vienes como con procesos anteriores, eso sigue en la justicia ordinaria. Claro. Y ahora lo que pasa es que
no ve el Congreso la inmunidad, sino lo ve la Corte Suprema. Yo creo que eso es una garantía. Pero ¿qué es lo que pasa? En el contexto de esta discusión también no hay que dejar de lado que hoy día el Ministerio Público no es el de hace 10 años, que era institucional. Hoy día el Ministerio Público, casi en la persona de los altos mandos, son un partido político, Ya, pero... Y cierto sector del Poder Judicial. Ya, Entonces, pero el Congreso de la República también, digamos, no es para nada, digamos, neutro en este tipo de asuntos. Es decir, vemos, me pongo de los casos, ¿ah? No es uno, mochasueldos. Y vemos como que son Ya, delitos de función, perdóname, que son delitos de función, Omar, pero ahí hay un caen a la error, subcomisión de eso no acusaciones es inmunidad. constitucionales. Ese no es inmunidad, es el antejuicio, el artículo 99 de la Constitución. Pero terminan siendo blindados. El antejuicio, no. El antejuicio para estos casos que tú estás planteando de recorte de sueldos, delitos cometidos en el ejercicio de la función, ya sea comunes o de función, como lo dice el artículo 99, eso pasa por el aro del antejuicio. El fiscal de la Nación denuncia, el Congreso evalúa y Pero, Javier, acusa ante el Poder Judicial. Pero es una especie de inmunidad, porque tiene que pasar previamente por la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde lo que hemos visto es un blindaje flagrante. No, pero mira, el caso del violador, el caso de... Ese sí es un delito común. El caso de hecho. No, el antejuicio alcanza, ya se ha hecho una discusión en la Corte Suprema en el sentido que el antejuicio alcanza para los delitos comunes y para los delitos de función. La única condición es que estén vinculados a la función. Mira, el caso del ministro Rospigliosi, hoy día presidente de la Comisión de Constitución, cuando hubo una revuelta en Arequipa, mataron a 2 ciudadanos, la Fiscalía le abrió a él como autor mediato por ser ministro del Interior. Y él dijo, bueno, a mí me corresponde el antejuicio, porque es un delito común, ¿cierto? Homicidio calificado, pero estaba vinculado, a él lo vinculaban por haber sido ministro de Estado. Yo creo que esa garantía funciona en todo el mundo, es una garantía institucional. Pero yo no es insisto, una solo para prerrogativa. darle la palabra a Víctor Andrés, que hay una diferencia. Hoy sí hay una especie de inmunidad para los delitos de función. Caso Mochasueldos. Caso Mochasueldo es un delito de función y ahí sí hay inmunidad en este momento. A ver, el caso de Mochasueldo, yo creo que primero tiene que haber una buena comisión de ética. El problema es que no hay una comisión de ética. La comisión de ética está de adorno en el Congreso. Primero, debe haber una comisión de levantamiento de fuero que no existe. Y en tercer lugar, debe haber una acusación fiscal que debe ir a la subcomisión y en todo caso acortar los plazos. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con una persona, un congresista que atropella y mata a una persona en la calle? Bueno, se va preso, ahí no hay inmunidad. Claro, ahí no hay inmunidad. No, pero a ver, un momentito. Sí, según esta ley que se acaba de aprobar en esta primera votación, si ese congresista comete un delito flagrante, ¿no? Ese es un delito común. Ya es un delito común, pero con esta ley Eso no pasa, exactamente. Va a tener que, ojo, pasar por la Cámara o la Comisión Permanente en 24 horas va a tener que decidir sobre el tema. O sea, eso es un poco volver al pasado, pues. Es volver al pasado. Lamentablemente volver al pasado donde tú matabas a una persona en un accidente. Eso no es un delito vinculado a la función, No es un delito puede, común. nada que Eso ver. debe ir de frente a la justicia ordinaria. Pero esta ley, perdóneme, la que se está aprobando, lo que establece es que no va de frente, lo que establece es que tiene que pasar por el Congreso de la Bueno, es República. que esto va a entrar en vigencia el 2026 y ya cuando Víctor Andrés esté senador, entonces, se va a dejar sin efecto. Pero en todo caso, lo que decía la ley anterior es que si tú cometes un delito en la calle, matas a una persona en un accidente, está flagrante, te deben dejar en el Congreso y el Congreso decide por ti. Eso es un poco lo que pasaba antes y estamos volviendo al pasado. Bueno, eso hay que corregirlo, pero eso no debe de ninguna manera significar que el parlamentario no tenga inmunidad para su fiscalización. Lo decía Pareja Pasoldán, lo decía Marcial Rubio, lo decía Enrique Bernales, lo decía, en fin, una serie de constitucionalistas que han escrito sobre esto. Tú no puedes quitarle la impunidad al Congreso porque deja de tener una de sus 3 funciones pilares, que es la fiscalización. Esta garantía institucional existe en todas las democracias del mundo. Por ejemplo, hay algunos matices, como en Colombia, por ejemplo, pasan de frente a la Corte Suprema, no pasa por el lado del Congreso. Eso sucede ahora. Lo bueno de esto es que esto se va a aprobar para el 2026 y ya creo que con un nuevo Senado sin la contaminación de este Congreso, yo creo que va a deliberar estas cosas y va a poner... Sin embargo, la preocupación no se centra en este Congreso, para ir acabando el tema. Pero veía una data de Proética, solo para no perder la ilación, de Proética que analizaba, del 2001 al 2019, el Poder Judicial solicitó 40 veces que se le levante justamente la inmunidad al Parlamento. Se aprobó solo en 6 ocasiones de las 40 veces. Entonces uno dice, oye, tradicionalmente los congresos tienen un espíritu de cuerpo con sus miembros. Te digo una cosa, un dato así. El impeachment en Estados Unidos se hizo a 4 presidentes, a Johnson, a Nixon,
a Bill Clinton y a Trump. Ninguno prosperó. Ninguno prosperó. O sea, son garantías institucionales, querido Omar. Javier, yo no defiendo mochazo y otras cosas, pero te digo, son garantías institucionales, no lo veas como un privilegio. Nuestras instituciones son mucho más débiles y frustradas, ¿no? Pero hay que elegir bien, pues no podemos tener un parlamento como este. Es que estas comisiones de levantamiento de fuero o la de ética sean externas al Congreso y no internas. Eso puede ser, por ejemplo. Eso, para evitar otorongo no come otorongo. O sea, mira, no lo que piensa Omar Mariluz, el doctor García Toma, ¿no? Ministro de Justicia en la época de Alan II. Gran jurista. Y gran jurista además, constitucionalista. Dice, definitivamente no es conveniente, y apunta un dato importante, en estas circunstancias. En estas circunstancias, porque la figura es loable. Sí. Pero con lo que vamos viendo, por favor. No, además, con un Congreso tan desprestigiado y además que no es para ellos, sino para los próximos. O sea, significa que ellos quieren seguir. Creen que todos van a seguir. Ya, políticamente, ¿cuál es el mensaje que nos están dando? Que de todas maneras yo llego porque llego a la reelección. Sí, exactamente. No, pero no van a llegar... Más o menos 10-12% se reeligen. No, yo creo que esta vez la tasa va a disminuir. Va a 1 o 2% van a llegar. Y para no sacar la ilación también, que va con esto, ¿están de acuerdo no que los actuales congresistas puedan hacer campaña en su función y que esto no implique, digamos, que violen la neutralidad? Yo creo que la campaña un congresista la hace 5 años, no al final. Es decir, si no han hecho nada en 4 años o en 4 años y medio, por más campaña buena que hagan después, no van a ser electos porque, sobre todo en las jurisdicciones más pequeñas, no Lima, que es una gran megalópolis, pero en las provincias o en las regiones que son más pequeñas, la gente conoce a sus representantes y saben de qué pie cojean y qué cosas hacen bien o mal. Yo creo que eso hay que eliminarlo. Lo que hay que hacer acá es sencillamente que una semana antes de las elecciones, darle permiso a los provincianos para que vayan a sus provincias a instalarse y punto. Nada más. La propaganda la haces tú con tu trabajo durante 5 años. Yo tengo una apreciación. Yo creo que desde que se inscriban las listas, porque hay algunos parlamentarios que no se van a reelegir, que se van a dar cuenta, unos que ya no quieren seguir en el Parlamento, otros que se van a dar cuenta que por más que hagan lo que hagan, no van a ser reelegidos. Entonces, a ellos hay que dejarlos que sigan haciendo su semana de representación. Pero los que ya se inscriben para la reelección, lo primero que hay que hacer es cortarle el presupuesto de la semana de representación, porque hoy día, no sucedía cuando estábamos nosotros, hoy día a un parlamentario no solamente le dan una bonificación por la semana de representación, sino le pagan a 2 asesores, viáticos y boletos en avión para que lo acompañen. Entonces, es convocada ya o postulado el candidato, el parlamentario de la reelección, para él se tiene que suspender la semana de representación con todo este tipo de granjerías, para evitar que pueda tener una posición más privilegiada con respecto al resto, ¿no? Y que haga su campaña con su plata. No va a haber competencia, pues si tú estás en el Congreso y te pagan todo por tu semana de representación y estás haciendo campaña, el de tu colega o el aspirante al Congreso de tu propio partido va a entrar en conflicto contigo. Pero, a ver, usó el argumento de Fernando Rospigliosi, que dice que más bien los actuales congresistas están en desventaja porque el 100% del país los detesta. ¿Qué mayor desventaja que esa? Pero ese es el problema de ellos. Entonces, ellos han creado es una circunstancia agravante, porque sabiendo que no van a ser reelegidos, porque dicen que con ese argumento es un despilfarro, van a despilfarren su plata, pero no recursos públicos. Y van a usar más el dinero, van a buscar recursos de todas partes para poder ser reelectos. Ahora, digamos, el tema de la mañana, el voto de confianza, ¿estaba por descontado? ¿Ha sido un poco más del ritual tradicional que vemos? Es decir, ¿estaba garantizado el voto de confianza al gabinete de Arana? A ver, yo creo que sí, además, yo no creo mucho en el voto de confianza. Yo creo que esto, en las épocas de la anterior Constitución, había obligación del Congreso, del presidente del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros, de ir y dar un informe, pero no generar un voto de confianza. Eso ha venido después. Y yo creo que eso está bien, lo que pasaba antes y no ahora. Porque ahora, ¿qué voto de confianza puede haber si el gobierno sigue siendo el mismo? El programa de gobierno es el mismo, los objetivos son los mismos. Y además voto de confianza se acaba de empezar, o sea, no ha tenido tiempo ni siquiera de instalarse en su oficina. O sea, me parece que es absurdo eso, no tiene ningún sentido. Insisto, el presidente del Consejo de Ministros no es jefe de gobierno, es el primero entre iguales. Por tanto, no puede haber cada ministro o primer ministro que llega a presentar un plan de gobierno porque el gobierno es el mismo de siempre. 5 años el mismo gobierno y con las mismas ideas y los mismos objetivos. No puedes cada vez que cambie el primer ministro empezar a cambiar y pensar en otras cosas. Yo creo que esto era normal. Me parece que lo que hay que tratar son temas puntuales,
como algunos ministros que no deben estar ahí, el de Economía es uno de ellos, el de Transporte es otro de ellos y el Interior. Y hablando de los ministros. Basta, digo, con relación al voto de confianza. Han votado 60 y picos a favor, 30 en contra y hay casi más de 20 que no han votado. Es raro que haya más de 20 con licencia, hay que averiguar eso. Y lo otro que quiero decir es lo siguiente, vengo sosteniendo, el partido de gobierno de la señora Boluarte es Alianza para el Progreso, Fuerza Popular, Avanza País y Somos Perú. Ese es el partido y... ¿No incluyes a Perú Libre? O sea. Ah, también, por supuesto. Entonces, mira, pedir peras al olmo, como pedir que el partido de gobierno no le dé la confianza a su gobierno, dime una cosa, ¿tú crees? O sea, es una ingenuidad de pensar que los señores de APP no van a votar por este gobierno cuando tienen el Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud, el Interior, tienen Transporte, tienen la Contraloría, tienen el propio Congreso. Entonces, esto era un ritual, ha sido un ritual porque el señor Arana, que merece el mayor de los respetos, ha ido a hablar como si fuera la inauguración de un gobierno. Ha dicho que ahora viene el gran cambio, cuando quedan 10 meses. Este es un gobierno agónico. Mira, solamente te doy un dato. El señor Arana ha dicho que como triunfo han dicho que la inversión privada ha crecido 8.8%. Revisa las cifras. En el gobierno de Alan García, la inversión privada llegó a 18-19%. Tú lo conoces como economista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Este es un gobierno agónico, desprestigiado, frívolo, incompetente, y lo único que es una pesadilla 10 meses más al país. Y ahora, dado que mencionabas ministros específicos, es decir, con Arana era lo que se esperaba, está el hombre, pero ¿por qué mencionas específicamente a Raúl Pérez Reyes y a Sandoval? Sandoval, porque mira lo que está pasando en el aeropuerto. El primer ministro lo que ha dicho es, van a revisar la TUA, que TUA es tasa única, pero acá no es única, están creando una nueva TUA, ¿no es cierto? Que debe ser creada por ley. Hemos conversado con Javier Gesquén y los tributos se crean por ley. Tú no puedes crear un tributo por una adenda. Y has creado ahora la TUA. Ya no va a ser TUA, sino TUMA, porque va a ser tasa múltiple, ya no va a ser tasa única, para perjudicar a los provincianos. ¿Y qué cosa ha dicho el ministro? Que van a revisar efectivamente a la hora siguiente, salió Citran haciendo un ajuste en la tarifa que van a aplicar. Un sol menos ir al baño en el Jorge Chávez Nuevo, un sol menos. Ya no vas a cobrar 28 soles, sino 27. ¿Qué te parece? Para eso están haciendo todo este escándalo, por un sol. O sea, realmente es una burla. Y el ministro de Economía, lo que está diciendo, el 2% para los municipios, es sacarle un hueco al Estado de 10.000 millones de soles, que ¿quién lo va a cubrir? Esos 10.000 millones de soles se van a cubrir o con impuestos más elevados o con préstamos. Y eso es inaceptable. Es la otra preocupación, ¿no? Si este año, el último año de gobierno de Dina Boluarte, con Arana a la cabeza, con el ministro de Economía aceptando estas cosas, que salen muchas de ellas del Congreso de la República, va a ser el año de la gran farra, del gran derroche de dinero. O sea, por eso hoy día, en las próximas horas, se debe discutir la relación de alcaldes y gobernadores. ¿Quién está interesado en eso? Somos Perú, Alianza para el Progreso y otras bancadas que tienen gobernadores y alcaldes. Pero resulta absolutamente inoportuno querer darle, como dice Víctor Andrés, 2% del IGB, que es los tributos que pagan los más pobres del país por el kilo de pollo que compran, darle a los alcaldes en plena campaña electoral, ¿no? En plena campaña electoral. Y para contentar a los gobernadores está caminando un crédito suplementario. Entonces, un gobierno que no, hoy día, por ejemplo, ¿cuál ha sido la fisonomía del mensaje del primer ministro? No han hecho nada, no han mostrado, no han dicho, vamos a hacer. Van a hacer, dice, un hospital de neoplasias en Arequipa, van a operar y mantener un hospital en Vía El Salvador por 290 millones de dólares, provecho. Entonces, no han hecho nada. Nosotros hicimos 34 hospitales. Bueno, no olvidemos, se tumbaron un acuerdo con el Banco Mundial para un centro epidemiológico. Exactamente. Porque no les dejaron asignar a sus funcionarios. Y van a hacer supuestamente un hospital de neoplasias en Arequipa para el sur. Ahora, esta propuesta, ustedes son políticos curtidos, además esta fue una propuesta en su momento también del expresidente Alan García en su segundo gobierno. Salir, la pena de muerte, ¿no? Pero para la pena de muerte, salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo que está anunciando el ministro Arana es una comisión, le encantan las comisiones, para evaluar si nos salimos, si es conveniente o no salirnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, yo creo que es una comisión para
para no hacer nada, para dejar que pase el tiempo. Son 10 meses que le falta de gobierno, no. Yo creo que es absurdo. Además, eso entraría en vigencia mucho tiempo después. No, yo creo que es simplemente para contentar algunos pedidos que se han hecho por ahí, ¿no? Pero que no tienen ningún sentido. Todos vamos a hacer, vamos a estudiar, todos los estudios ya se van, en 10 meses ya se van. Mira, en el tema de la Corte Interamericana, o sea, adherimos a la convención en la década de los 80, cuando no había Tribunal Constitucional. Ahora hay Tribunal Constitucional, ahora hay Corte Interamericana. Yo creo que hay que revisar ese tema, lo tiene que hacer el nuevo Congreso, el Senado, en forma sin prisa, sin pausa. Si nos salimos de la Corte y nos quedamos con el Tribunal, o cerramos el Tribunal y nos vamos a la Corte. Pero esa discusión ahorita, es decir, vamos a armar una comisión de expertos, se van a ir en abril ya se van a ir porque vayan haciendo maletas. Lo que me preocupa, añadiendo lo que hizo Javier, es que el primer ministro debe ser el último de este gobierno, debería haber mostrado intención de ordenar la casa para entregarla ordenada. Y eso no hemos escuchado, lamentablemente. Muchísimas gracias para ambos, Javier Velázquez y Víctor Andrés García Belaúnde, excongresistas de la República. Vamos a una pausa y venimos para conversar con el doctor Óscar Urbiol, expresidente del Tribunal Constitucional.